Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. En la emisión de hoy conversaremos sobre la representación política en las democracias actuales. Y para ello contamos con la presencia del doctor Andrea Greppi, a quien antes de darle la palabra, permítanme decirles que es profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid, España, y es autor de los libros Teoría e Ideología en el Pensamiento de Norberto Bobbio, Concepciones de la Democracia en el Pensamiento Político Contemporáneo, La Democracia y su Contrario, Representación, Separación de Poderes y Opinión Pública, Teocracia, Apología de la Representación, y su más reciente libro, Teoría Constitucional y Representación Política, la doctrina estándar y su obsolescencia. Doctor Andrea Greppi, gracias por haber aceptado la invitación para estar con nosotros. No, muchas gracias a usted, doctor. Es una iniciativa muy loable, muy interesante. Difundir el trabajo el trabajo que se hace en el espacio reducido donde habitamos los profesores. Desde luego para mí es un gusto poder explicar, exponer ideas sobre las que llevo trabajando tiempo y siempre es un gusto poder compartirlas. Qué amable, Andrea, y gracias por tu tiempo y sé que los beneficiarios van a ser el público que mire este programa. Y sin mayor preámbulo, Andrea, eh, desde hace algunos años han aparecido informes globales y regionales sobre el estado que guarda la democracia. En algunos la valoración es muy negativa, en otros podríamos decir pesimista y en algunos más de optimismo moderado. Eh, Quiero iniciar este diálogo contigo preguntándote, en tu opinión, ¿cuál es la valoración del estado actual de la democracia en su dimensión de representación política? Te escuchamos, André. Sí. Mm, Bueno, por supuesto es una pregunta muy amplia que tiene muchas caras. Em, no es difícil, no es nada fácil dar una nota de decir la democracia está de esta manera. Eh, y acotando quizá la respuesta al aspecto de la representación, pues puede ser, digamos, provechoso, puede ser iluminador, ¿no? Eh, eh, para empezar, yo lo primero que diría es que el declive de la democracia, la degradación de la democracia viene de lejos. Viene de lejos y además conocemos ya desde hace tiempo las señales. No es ninguna sorpresa que en este primer cuarto del siglo XXI de pronto nos hayamos dado cuenta que las cosas no van como parecían. Y seguramente tenemos que, em, tenemos que debemos mirar atrás y pensar que digamos, nuestro entusiasmo, nuestro optimismo de finales del siglo pasado, ¿no? En la época de las grandes transiciones, de las oleadas de democracia, era un optimismo que encerraba los síntomas, algunas señales de cambio, de inversión de tendencia. Por tanto, creo que la crisis de la democracia en la que estamos no es una crisis pasajera, no es una simple crisis de transición hacia otra cosa, eh, hacia un restablecimiento de la misma democracia y de la misma inercia democratizadora de la que veníamos, sino que es una crisis que tiene un final abierto, una crisis que implica un salto hacia no sabemos exactamente dónde.
En relación con la representación, ¿qué podría decir? Bueno, diría primero o recordaría primero que la representación siempre ha estado en crisis, que el concepto de representación siempre ha sido, el concepto y la práctica de la representación siempre ha sido problemática y bueno, la situación en la que nos encontramos ahora es una situación en la que se dan condiciones nuevas, se dan problemas nuevos, se dan variaciones críticas que obligan a poner en cuestión si es, si sigue siendo posible, en qué sentido sigue siendo posible, qué tipo de representación va a ser posible a partir de hoy. Yo diría en todo caso que la cuestión de la representación afecta desde el origen al núcleo esencial del proyecto democrático moderno. No es una cuestión periférica, sino que está en el núcleo mismo de de la conformación del ideal democrático moderno. En el momento en que, por comenzar a citar a alguien, Claude Lefort hablaba de la invención de la democracia como el descubrimiento de que en el núcleo de legitimidad del sistema político hay un espacio vacío, un espacio vacío que es el que ya llenamos todos, aunque lo llenamos, aunque todos nosotros, el pueblo soberano llena ese espacio, pero lo hace de forma provisional, de forma transitoria, porque ese vacío se renueva permanentemente. Bueno, la democracia moderna nace como se convierte en democracia representativa desde el momento inicial y ese aspecto central de la democracia el que está en crisis. Y el que está en crisis con motivo de una intensificación de unas dinámicas que hacen que la democracia sea cada vez más, que la representación sea cada vez más complicada, que cada vez sea más difícil responder a la pregunta qué cosa es una representación buena, qué nos esperamos de la representación, cuándo un poder es auténticamente representativo. Esta pregunta es cada vez más difícil y yo diría que se ha vuelto cada vez más difícil no solo por razones institucionales, no solo por el debilitamiento de los mecanismos que configuraron la representación política sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, el sistema de partidos, la representación sindical, las estructuras representativas de la sociedad civil, no solo por una cuestión institucional, sino por una cuestión también cultural. Yo últimamente estoy insistiendo mucho en esto, en la dificultad de tener imaginarios que sean representativos. Dicho muy sencillamente, la dificultad de imaginarnos, de tener una representación del mundo en que vivimos, ¿no? Tener una imagen del mundo que sea representativa. Bueno, yo creo que esta mezcla de factores institucionales y factores culturales son los que determinan esa intensificación que decía de las dificultades de la representación y es el marco inicial en el que nos movemos. Andrea, antes de continuar con la pregunta que tengo pensada, con lo que me acabas de comentar, corrígeme si me equivoco, esta crisis de la representación que viene de lejos tiene también su origen en esa confusión o ambivalencia del concepto de representación en su dimensión jurídica y política. El concepto de representación tiene muchas caras. Eh, yo diría no solo tiene dos caras, una cara estrictamente política, en la que podemos definir como representatividad digamos, desde una perspectiva sociológica, ¿no? Como el hecho de que los representantes y los representados
parezcan de alguna forma o tengan o se identifiquen, o una dimensión exclusivamente jurídica que podíamos describir a través de, bueno, de los mecanismos procesales de la democracia en cualquiera de sus versiones, parlamentaria o presidencial o como la queramos. No solo tiene estas dos dimensiones, jurídica y política, sino que tiene muchas otras dimensiones. Para empezar, tiene una dimensión estética. En esto llevo trabajando varios años y es digamos, el tema de mi próximo libro, ¿no? ¿Qué relación hay entre la dimensión política y la dimensión estética de la de la representación? Pero la cuestión de la representación, digamos, atraviesa, recorre todo el canon de la filosofía occidental, desde, por supuesto, desde Platón. En la República el problema de la representación es fundamental, recorre la epistemología moderna de cabo a rabo, ¿no? Eh, em, pero eh, eh, pero también tiene una dimensión religiosa. Las religiones están hechas de representaciones. El problema de si representar o no representar a Dios es un problema que fue fundamental en la teología cristiana y todas las religiones se han confrontado con esta cuestión de cómo representar lo inefable. O sea, la cuestión de la representación tiene un trasfondo cultural y filosófico que es inmenso y quizá muchas veces hemos pecado en el ámbito jurídico, constitucional y también en el ámbito politológico. Hemos pecado de reducir todo ese entramado cultural que sostiene las prácticas representativas. Y, bueno, yo creo que una de las cuestiones en el plano más académico en este momento es, en torno a la representación, es cambiar el foco, ¿no? Eh, y, y- y considerar la cuestión de la representación en su complejidad ideológica, en su complejidad epistémica, en su complejidad cultural y también estética, por lo tanto. Eso, qué interesante reflexión, Andrea. Regresando a la expresión inicial con la que comencé de esos informes señalan, Andrea, que eh, la representación tiene como base la desconfianza de los ciudadanos en sus partidos, en sus representantes. Te quiero preguntar, ¿puede la representación política seguir siendo legítima en un contexto donde los ciudadanos desconfían de sus representantes? Bueno, una advertencia. Eh, eh, Vamos, tu pregunta está formulada como ¿puede seguir siendo legítima la representación? Siempre va a haber representaciones y siempre van a ser en cierto sentido legítimas e ilegítimas. No podemos escapar a la representación. Todos los sistemas políticos son en algún sentido representativos. Entonces la cuestión es hasta qué punto podemos seguir, digamos, manejando ¿eh? Las cuestiones políticas eh, con una representación o apelando a una idea democrática de representación. Es una cuestión muy complicada, pero digamos, no hay forma de escapar a la representación, yo diría. Yendo al tema de la desconfianza, evidentemente, claro, las dificultades de la representación tienen que ver con la confianza y con la desconfianza. Em, y yo aquí digamos, mi aproximación o la manera en que me aproximaría a esta cuestión sería decir que la desconfianza de los ciudadanos respecto de las instituciones
tiene su origen en una serie de transformaciones de muy largo alcance. Tienen que ver no solo con las dificultades del sistema político, del método electoral, del sistema de partidos, de los órganos parlamentarios, de la estructura de poderes locales, no tiene que ver solo con la disfuncionalidad del sistema de poderes, sino que tiene que ver con una auténtica desestructuración, ¿no?, del orden político, ¿no? Por centrarlo en algo, estamos o sea, la representación democrática, la representación moderna era representación pensada, construida, imaginada dentro de un orden de estados soberanos. Era el soberano el que encarnaba la representación. Bueno, estamos entrando en un mundo donde las soberanías, los estados soberanos, los entes soberanos están quedando completamente desbordados. En un mundo post-soberano es muy difícil seguir hablando de representación y formas políticas de representación a escala local y nacional. Hay un desajuste de escalas de representación que hace, digamos, que está introduciendo una tensión insostenible dentro del proceso representativo. Por razones, ya digo, estructurales. No es la representación la que falla, es el mundo el que cambia. Y el problema está en seguir utilizando los mecanismos de la representación que valían para un mundo que ya no existe cuando el mundo ha cambiado, cuando los poderes globales escapan a las soberanías nacionales, cuando las identidades se han vuelto diversificadas y plurales, cuando los intereses próximos y lejanos se confunden, cuando las comunidades están fragmentadas y se difuminan culturalmente. En ese contexto, en ese contexto de cambio estructural de nuestras sociedades, es muy difícil, por no decir imposible, aplicar los esquemas políticos y jurídicos que estaban pensados para un mundo distinto. Volviendo entonces a la cuestión, la desconfianza. Bueno, la desconfianza es el producto natural de este desajuste. No se, lo ilógico, lo irracional sería que la gente siguiera confiando en un instrumento que está puesto a prueba y que está perdiendo la partida con respecto a un mundo que se nos va de las manos, o sea, se nos va de las manos, se nos escapa a nuestros, digamos, instrumentos de análisis. Por tanto, el desafío fundamental es cómo pensar, cómo imaginar la representación en este mundo que está cambiando o que ha cambiado ya. Y es un desafío gigantesco y que, como decía antes, afecta al núcleo y el núcleo esencial del proyecto democrático. Digamos, nos estamos jugando la clave, ¿eh? Estamos yendo a tocar en la clave del edificio, ¿no?, en el punto de apoyo de donde depende toda la arquitectura institucional de nuestras democracias modernas. La representación no es un elemento más, sino que es el elemento crucial de nuestro esquema de legitimidad. Corrígeme si me equivoco, Andrea. Esta desconfianza sería también una expresión de lo que en otro de tus libros has comentado, que es el desencuentro entre lo que sucede en el mundo de lo político y la experiencia cotidiana de las mayorías. Sí, absolutamente, absolutamente. Este no es solo un problema, digamos, político institucional, no es solo un problema de diseño institucional, como pensarían nuestros amigos, los politólogos que durante años han trabajado sobre estas cuestiones, ¿no? Em, em, y aquí es donde entran en juego esas dimensiones culturales de las que antes hablábamos. Eh,
la dimensión de la autorrepresentación del sujeto, como sujeto, como sujeto que vive bajo un determinado marco social y político, ¿no? Entonces, digamos, en los desajustes de la representación, en el malestar que produce o que se suscita en este terreno, es fundamental el hecho de que no nos reconocemos a nosotros mismos. No es solo que no reconocemos las instituciones que no nos representan, sino que es que ni siquiera sabemos reconocernos a nosotros como sujetos que demandan ser representados, ¿no? ¿Qué clase de demanda proyecto hacia qué lugar, hacia qué institución, hacia qué poder como ciudadano? Que habla desde el terreno de mi experiencia biográfica concreta, ¿no? Y que me veo afectado por fuerzas que son globales, por condiciones que son que escapan completamente al alcance de los poderes llamados representativos. Hay un desajuste entre el nivel de lo político y el nivel del, digamos, eh, si queremos decirlo así, de lo biográfico, de las autorrepresentaciones. Y son desajustes, digamos, de muy largo alcance, que no se resuelven con reformas solamente en el nivel constitucional. Andrea, sé que es una pregunta muy difícil, muy compleja, pero quisiera saber tu opinión, dado que en tus últimos libros hablas sobre de esta crisis de la representación política. En tu opinión, ¿cómo se podría recuperar o sanear esos procesos y mecanismos para mejorar la representación? Mm, bueno, yo creo que ya he ido anticipando mi respuesta. Em, em, ya he dicho, ya he adelantado que aquí no es un problema exclusivamente político, es un problema de reajuste. Yo diría básicamente de reajuste Ok. de espacios de representación. O sea, en un mundo en el que ya no hay un único agente, un único referente de la representación, yo ciudadano que me veo reflejado que encuentro mi imagen reflejada en la voluntad del pueblo soberano, en un mundo en que este esquema se ha roto, bueno, la pregunta es cuáles son las múltiples escalas, los múltiples lugares en los que puedo reclamar representación. Escalas que serán locales, que serán transnacionales, que serán transversales a espacios públicos diferentes, que ya no tendrán un arraigo territorial definido. Digamos, la búsqueda de lugares de representación es eh, debe necesariamente incluir la idea de que las representaciones son múltiples y como van avanzando, digamos, en una rama, una serie de teóricos, Mansbridge, Parkinson, que hablan de sistema representativo, de sistema de representación, la representación ya no estará encarnada en un único lugar, sino que la representatividad del conjunto del sistema dependerá de la capacidad de esa diversificación de las escalas, de los lugares donde yo puedo ser interpelado, donde yo puedo exigir responsabilidad a mis representantes políticos, donde, digamos, la representación, si tiene algún futuro, pasa necesariamente por una elaboración mucho más compleja, mucho más articulada de la que teníamos hasta hoy, y por eso es un reto extraordinariamente difícil. La alternativa es no entrar en esta diferenciación de escalas, ¿no?
renunciar a ella, negar el problema, ¿no? Y buscar atajos, ¿no? Buscar otras formas de representación que serán en definitiva formas de representación autoritaria, ¿no? Entonces, si la democracia representativa quiere sobrevivir, tiene que diversificar sus formas, diversificar los lugares de participación. Si no lo conseguimos, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que la representación democrática, digamos, perderá terreno en beneficio de formas de representación que serán puramente autocráticas. Andrea, en esto que comentas de buscar atajos, ahora que desde hace algunos años está de moda hablar de la incidencia de la inteligencia artificial en la política, uno de los atajos podría ser eso, es decir, que a través de la inteligencia artificial se pudiera simplificar y homogenizar algo que es complejo y demasiado estructurado en relación a la representación. Es uno de los caminos, me refiero. Eh, eh, Esta pregunta nos llevaría muy lejos, muy lejos. Eh, Porque nos obliga o me obliga a explicar cómo funcionan los procesos de representación Ok, y fundamentalmente cómo funcionan los procesos deliberativos de formación de preferencias. ok. O sea, el- yo respondería a tu pregunta diciendo que la representación no consiste solo en reflejar preferencias. Podemos imaginar una máquina que tenga la capacidad de conocer nuestras mentes, de escrutar nuestros gustos hasta el último instante, ¿no? Más pequeño de nuestros deseos y responder racionalmente a eso. Sí, algoritmos. Eh, un algoritmo político que pueda satisfacer todos nuestros deseos. Pero es que la representación no tiene que ver con eso. Ok, La representación, el mecanismo de la representación tiene que ver no solo con el satisfacer demandas o con el atender racionalmente a intereses, sino tiene que ver también con el proceso de reconocimiento de nuestras preferencias, es decir, con el proceso por medio del cual nosotros nos reconocemos a nosotros mismos y reconocemos la voluntad popular, la voluntad general, lo que en tiempo se llamaba la voluntad general. Entonces, sin esos mecanismos dialógicos, la, la, digamos, el proceso político, el proceso representativo, la democracia, ¿eh? Em, pierde su componente fundamental. ok. Digamos, la inteligencia artificial no es democrática. Dicho muy, puede atender a preferencias de forma tecnocrática, pero eso no es democracia. No es maximizar la satisfacción de preferencias. Totalmente de acuerdo contigo, Andrea, y qué sugerentes reflexiones nos has compartido. Solo me resta decir, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un placer haber conversado con el doctor Andrea Greppi, profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de Carlos III en Madrid, España. Andrea, gracias por tus sugerentes reflexiones, gracias por tu tiempo y hasta la próxima emisión. Muchas gracias a ti, estamos en contacto, estoy a disposición de quien quiera eh, perder el tiempo en estas consideraciones. No es, no es perder el tiempo, sino es ganar el tiempo pensando en cosas que creo que nos importan a todos. Muchas gracias, Anselmo, a tu disposición. Al contrario, gracias, Andrea, hasta la próxima.